Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 11. El ecosistema del desierto. Nuestro viaje a través del desierto comenzó a la mañana siguiente. El ataque de ese súcubo al menos me había despertado a los peligros a los que nos enfrentábamos aquí. Había pasado los últimos años en una ciudad universitaria agradable y segura, y podría haber embotado mis instintos. No habían sido tan agudos para empezar, pero definitivamente me había relajado un poco sobre las cosas. Ahora estábamos en el continente Vegarit. Este lugar no era tan seguro como el continente central. Necesitaba meter la cabeza en el juego o iba a hacer que nos mataran a los dos. Tratemos de mantenernos cubiertos por ahora, sugerí mientras nos poníamos en marcha. Asegúrate de mantenerte hidratada también. Avísame si tu cantimplora se seca. Por supuesto. Los dos llevábamos abrigos y capuchas sobre la cabeza. Exponer cualquier piel podría ser peligroso aquí. Si hubiéramos traído a Cliff, tenía la sensación de que se habría quejado de estar tan abrigado con este calor. Aunque estábamos en medio de un desierto, podía rellenar nuestro suministro de agua con magia siempre que fuera necesario. Aún así, ni yo ni el Inalice teníamos experiencia con este tipo de terreno, y no sabíamos qué encontraríamos en el camino por delante de nosotros. Existía el riesgo de sufrir un golpe de calor y no poder usar ningún hechizo, por ejemplo. Tuvimos que jugar esto con cuidado. ¿Debo poner nuestro rumbo hacia el norte, entonces?, dijo el Inaliz. Sí, por favor hazlo. El mapa de Nanaoshi indicaba que la ciudad más cercana se encontraba en esa dirección, aunque en el mejor de los casos era Tosca. El Inalice no necesitaba una brújula para orientarnos, una habilidad élfica relativamente conocida. Nunca perdieron el sentido de la orientación, incluso en bosques tan espesos que no se podía ver el sol. Con esa habilidad, junto con las habilidades que había adquirido a lo largo de los años, confiaba en que nos mantendría en el camino independientemente de los obstáculos que encontráramos. Ahora que lo pienso, conocía bastantes personas que podían encontrar su camino a través de terrenos complicados, usando nada más que un mapa básico. Supongo que fue una habilidad que desarrollaste con suficiente práctica. Aunque hace mucho calor aquí fuera, suspiró. Podría intentar provocar una tormenta a nuestro alrededor, si quieres. No lo haremos, querido. Probablemente atraería a hordas de monstruos. Los animales del desierto siempre estaban buscando fuentes de agua. El pensamiento me recordó a las hordas de lagartos que habían emergido durante la temporada de lluvias en el Gran Bosque. Aún así, había oído decir que los monstruos de este continente no podían soportar el frío. Si alguna vez nos asaltaran, podría intentar congelar el aire a nuestro alrededor. Siempre que pudiera hacerlo sin lastimar accidentalmente a el Inalice. Por ahora, sin embargo, la seguí. Esta fue la primera vez que caminé por un desierto. Sentía como si mis pies se hundieran en el suelo con cada paso. Afortunadamente, me había acostumbrado a moverme por la nieve en los territorios del norte. Esto no era exactamente lo mismo, pero mi capacidad para caminar con suavidad aún me resultó útil. Sentí que podía seguir así todo el día sin cansarme demasiado. Sin embargo, este optimismo inicial resultó ser un poco equivocado. Solo unas horas después, me encontré cada vez más exhausto. El sol cayendo sobre nosotros era el problema principal. Eso y los vientos abrasadores que seguían soplando en mi cara. Me di cuenta de que mi temperatura estaba elevada y comenzaba a sentirme un poco mareado. Me estaba rehidratando tan a menudo como podía, pero esa sensación de fatiga seguía creciendo rápidamente. Tal vez debería haber convocado una nube o dos por encima de nosotros después de todo. En comparación, el Inalice todavía estaba sorprendentemente en buena forma. No tienes tanta resistencia como esperaba, Rudeus. La arena no es un gran problema, ya que estoy acostumbrado a caminar por la nieve. Pero este calor es realmente brutal. Para ser justos, supongo que Cliff o Sanova ya se habrían derrumbado. Fue la decisión correcta no traerlos. Nunca dejó de sorprenderme lo monstruosamente duros que eran los guerreros de este mundo. Quizás esta resistencia antinatural también tuvo algo que ver con esa aura de batalla. Estaba más que un poco celoso. En cualquier caso, este calor fue una mala noticia.
Sentí como si el sudor se evaporara antes de que pudiera gotear por mi cara. En los territorios del norte, el frío había sido el principal problema. En ese entonces, podía generar una bolsa de calor a mi alrededor usando magia, una aplicación práctica del hechizo, quemarse en su lugar. Quizás había una variación que haría que este lugar fuera más tolerable. Oh, eso es bueno y genial, dijo el Inalice. ¿Hiciste algo, Rudeus? Sí, estoy tratando de bajar un poco la temperatura a nuestro alrededor. Después de un poco de prueba y error, logré enfriar las cosas en unos 5 grados centígrados. Sin embargo, todavía hacía un calor brutal. El sol era demasiado poderoso, tenía una capucha gruesa, pero aún sentía como si la parte superior de mi cabeza estuviera en llamas. Quizás deberíamos haber traído sombrillas o algo. Por ahora, completé mi hechizo de enfriamiento congelando mágicamente el agua dentro de una de mis cantimploras, y deslizándola dentro de mi ropa. Podría volver a congelarla cuando el hielo se derrita. Estos ajustes hicieron que las cosas fueran un poco más tolerables. No estaba cómodo, pero podía soportar el calor. Nos encontramos con varios monstruos ese primer día. La primera criatura con la que nos encontramos fue un escorpión gigante de unos 2 metros de largo. Su cola estaba partida en dos y podía azotar ambos lados independientemente del otro. El Inalice me dijo después que se llamaba escorpión, muerte gemela. Su aguijón entregó un veneno muy peligroso que solo podría curarse con magia de desintoxicación de nivel intermedio, lo que me alegró de haberme tomado el tiempo para aprender ese nivel. La criatura tenía un caparazón relativamente duro, pero no demasiado ágil. El Inalice lo inmovilizó en su lugar y lo maté de un disparo con un cañón de piedra en unos 2 segundos. La cosa era supuestamente un monstruo de rango B, pero no representaba ninguna amenaza para nosotros. Trabajamos bien juntos. Sin embargo, si el Inalice hubiera estado aquí sola, podría haberlo pasado más difícil. No estaba seguro de si sus ataques podrían hacer mucho daño a un enemigo fuertemente blindado. Uf. ¿Esas cosas ciertamente son grandes? No, dijo el Inalice. No sé. Me pareció bastante normal. Bueno, era aproximadamente del mismo tamaño que los monstruos del continente demoníaco, ¿no? Sí, supongo que tienes razón. No se suponía que los monstruos del continente Vegarit fueran comparables a los del continente demoníaco. Fue un poco extraño que el primero que encontramos fuera tan grande. Esperaba algo tal vez la mitad de este tamaño. ¿Quizás los escorpiones son inusualmente grandes? Aventuró el Inalice. Seguro, tal vez. A veces te encuentras con los monstruos más peligrosos desde el principio, ¿no es así? No muy a menudo, diría yo. ¿Qué? Entonces, tal vez los monstruos en esta área estén en el lado más fuerte. Eso parece un poco más probable. Aún así, seguimos avanzando a nuestro ritmo habitual. El siguiente monstruo que encontramos fue un Trent, un enemigo común esta vez. Este era un Trent de cactus verde puntiagudo, en lugar de un árbol andante. Era un monstruo de rango C capaz de disparar agujas a sus enemigos y usar magia terrestre básica. Pero una vez más, no nos supuso un gran desafío. Es casi reconfortante encontrarse con un Trent, ¿no?, dijo el Inalice, limpiando su espada después de que terminamos. Supongo que sí. Realmente están en todas partes, ¿no es así? Casi como los slimes. ¿Qué? ¿Slimes? Pero esos solo viven en lo profundo de las cuevas. Lo siento, solo ignórame. De todos modos, es una lástima que los de aquí sean cactus, no árboles. No podemos usar sus cuerpos exactamente como leña. Sí, me imagino que están demasiado saturados de agua. Eso podría ser útil por derecho propio, pero ya tenemos nuestra magia. A estas alturas, el Inalice podría usar ella misma hechizos básicos de magia de agua. Asumí que se estaba saltando todas sus clases, pero supongo que logró aprender lo que necesitaba. La siguiente amenaza llegó de repente y sin previo aviso. «Estamos bajo ataque», gritó el Inalice, saltando de nuevo a mi lado. Una fracción de segundo después, algo gigantesco surgió del suelo justo delante de donde había estado parada. Fue un gusano.
Un gusano extremadamente grande, tal vez de 1 metro de grosor y al menos 5 metros de largo. Dejó escapar un extraño ladrido en el aire, luego se sumergió en la arena y desapareció. Dios mío, eso me asustó, dijo. ¿Qué era esa cosa, el inalice? Un gusano de arena, supongo. Uno muy grande. Los gusanos de arena eran monstruos que esperaban pacientemente bajo la arena, y luego emergían para atacar cuando una presa pasaba cerca. Nunca había visto uno antes, pero aparentemente había criaturas similares en el gran bosque. Sin embargo, sus tamaños diferían mucho. Los que habitan en el bosque tenían solo unos 20 o 30 centímetros de grosor, y tal vez podrían morderle la pierna en el peor de los casos. Escuché que también tienen grandes en el continente demoníaco, dijo el inaliz. ¿Nunca has visto uno? La mayoría de los monstruos con los que me encontré eran solo serpientes y lobos. Oh, eso y alguna extraña armadura andante. ¿Armadura andante? ¿Cómo se llamaba? ¿Un rompealmas? No, lo llamaron verdugo. Es el que tiene la espada grande. Ah, esos son una variedad más fuerte. No querrás encontrarte con uno de ellos cuando estás solo. Parecía que los gusanos de arena también eran inusualmente grandes. Había vislumbrado 5 metros de su cuerpo, pero el resto aún estaba bajo tierra. Podría tener hasta 10 metros de largo en total. Eso los hizo lo suficientemente grandes como para tragar a un hombre entero. Si pasabas por encima de uno sin darte cuenta, era el equivalente a pisar una trampa mortal instantánea. Aún así, no representaban mucho peligro siempre que pudieras evitar su ataque inicial. Batí el suelo donde estaba enraizado el gusano de arena, cortándolo con hojas de arena endurecida. Murió sin siquiera un chillido. Un pequeño charco de líquido se formó alrededor de la parte de su cuerpo que había salido de la superficie. Si tienen orugas tan grandes por aquí, me pregunto cómo son las mariposas, reflexioné. Quizás eso es lo que ellos llaman la súcubo. Son un poco como mariposas de la noche, ¿no? Jaja. ¿Eso significa que empezaste como un insecto tú misma, el inalice? Bueno. Todos tenemos nuestros incómodos primeros años, ya sabes. Em. Entonces ella no estaba negando que era una súcubo. Sin embargo, ahora tenía curiosidad por sus años de oruga. ¿Estaba merodeando por la biblioteca de la escuela con un par de lentes tontos? ¿Trabajando en el campo con un mono sucio? De cualquier manera, tenía la sensación de que Cliff se emocionaría mucho si pudiera ver una foto. Siempre le hace cosquillas al corazón de un hombre ver un lado inesperado de la chica que ama. Los últimos monstruos que encontramos ese día fueron un grupo de hormigas. Los vimos después de cruzar una duna de arena particularmente grande. Al instante siguiente, el inalice me tiró al suelo. Terminamos deslizándonos hasta la mitad de la colina que acabábamos de subir. Oye, ¿qué estás haciendo? Eso es un ejército de hormigas falange. Eso no significó mucho para mí. Pero seguí el ejemplo de el inaliz, arrastrándome lentamente por la duna. Esto implicó mirar fijamente su trasero durante bastante tiempo. Siempre un espectáculo para los ojos doloridos. ¿Sylvie terminaría redondeando así en unos años? Su trasero era hermoso tal como estaba, pero no me importaría tener más. Cállate, Rudeus. No queremos provocarlos. Apretándonos contra la ladera de la colina, miramos por encima de la cresta a las hormigas falange de abajo, criaturas de color rojo brillante que marchaban en una formación ordenada. Cada hormiga medía entre 30 centímetros y 1 metro. Algunos estaban en el lado más grande de ese espectro y otros eran notablemente más pequeños. También vinieron en diferentes formas. Vi algunos con alas, e incluso algunos que tenían la parte inferior del cuerpo extrañamente de aspecto humano. A pesar de las variaciones en sus filas, las criaturas marchaban resueltamente hacia el mismo destino. Básicamente era un río de hormigas armadas de gran tamaño allí abajo. La línea se extendía hasta donde alcanzaba la vista a ambos lados. Ni siquiera podía comenzar a adivinar cuántos de ellos había. Dado su tamaño y número, definitivamente es una amenaza de rango S, dijo el inaliz. «¡Wow! ¿En serio? ¿Te importaría explicar? Tengo un poco de curiosidad».
Las hormigas falange son uno de los monstruos más peligrosos que existen. Son conocidas por su apetito insaciable y su capacidad para consumir cualquier cosa a su paso. Esos también son particularmente masivos. Deben ser una especie única en este continente. Parecía que las hormigas falange eran versiones mutantes de una especie más típica de hormigas armadas. A diferencia de otras hormigas, no establecieron colonias estáticas, sino que pasaron sus vidas en constante movimiento, comiendo todo a su paso. Tenían una serie de depredadores naturales, pero su gran número los hacía capaces de abrumar a cualquier enemigo terrestre, incluso a los dragones errantes. En ciertos intervalos, harían una pausa en su viaje para hacer un nido temporal, donde se reproducían, reponiendo su número con la próxima generación. Similar al comportamiento de las hormigas armadas normales. Sin embargo, dado que estos eran monstruos en lugar de animales normales, eran más inteligentes y agresivos que las especies de las que se habían desarrollado. Si comenzáramos a caminar casualmente por la duna, nos enjambrarían en un abrir y cerrar de ojos, incluso si no fuéramos agresivos con ellos. Ninguna de las hormigas individuales es tan poderosa. Esos de ahí abajo probablemente tengan rango E. Quizás D o C para los más grandes. Bueno, el rango C no es nada de lo que burlarse. Y por el aspecto de las cosas, había miles y miles de ellos. El peligro que representaba un monstruo no se evaluó en el vacío, de todos modos, había que considerar su tendencia a moverse en grupos. Incluso los monstruos de rango D o C serían una amenaza de rango A si juntaras una docena de ellos. En un grupo de miles, definitivamente serían un S, alto. Había jugado algunos videojuegos en mi vida anterior, en los que luchabas contra hormigas 3 veces más grandes que un ser humano, pero no había ninguna necesidad real de que fueran tan grandes. Especialmente considerando lo rápidos y poderosos que eran los monstruos para su tamaño. Oh. Esa debe ser la reina. El Inalís señaló una hormiga particularmente grande entre la multitud. Tenía al menos 2 metros de largo y tenía la parte superior del cuerpo de una mujer humana. Me recordó un poco a un jefe en un antiguo juego de rol que había jugado una vez. En mi viejo mundo, incluso las hormigas reina del ejército tenían unos 15 milímetros de tamaño. Estas cosas tenían que ser, ¿qué? ¿50 veces más grandes? Eso fue aterrador, de acuerdo. Había muchos monstruos que viajaban en grandes grupos aquí, y tendían a ser muy buenos trabajando juntos en la batalla. Si lanzaba un hechizo de ataque, probablemente se formarían en formaciones perfectas del ejército romano y me atacarían por todos lados. Por lo que sabíamos, incluso podría haber algunos con ataques mágicos o de largo alcance. Quizás tendríamos una oportunidad si usara un hechizo masivo para golpearlos a todos a la vez. No si intentara lanzar una bomba nuclear tan grande, probablemente terminaría golpeándonos también. Rudeus. ¿Por qué parece que te estás preparando para pelear? ¿Qué? No lo estoy. Bueno, claramente estás pensando en cómo intentarías matarlos. ¿Estaba realmente escrito con tanta claridad en mi cara? ¿Qué era yo, una especie de bárbaro hambriento de batalla? Perdón. Estaba pensando en cómo escapar si se fijaban en nosotros. Está bien, entonces. Pero nos vamos a sentar aquí y esperar hasta que todo el ejército marche, ¿entiendes? Bien, dije con un asentimiento. Entiendo. No era como si fuera a obtener puntos de experiencia por abrirme paso a través de 500.000 de hormigas asesinas. Las partes de su cuerpo podrían valer algo como materia prima, pero no podía imaginarme arrastrando esos pesados caparazones en este calor brutal. Y nuestro objetivo era llegar a Rapan lo antes posible, no hacernos un nombre como asesinos de hormigas. Esta fue básicamente una misión de exploración. Necesitaba recordar eso. Tomó aproximadamente 1 hora de espera, pero finalmente el enorme ejército de hormigas terminó de marchar más allá de nuestra posición. En el desierto, el sol se puso rojo al ponerse. La arena comenzó a brillar de color carmesí y se formaron charcos de sombra debajo de las dunas, transformando la escena de un monótono marrón arenoso en un llamativo patrón de vivos rojos y negros. Se sintió como si hubiéramos entrado en un mundo diferente. Sin embargo, un desierto era un desierto. El Sahara en mi viejo mundo probablemente también se había visto así por la noche. La temperatura está bajando rápidamente.
observé. Honestamente, podríamos hacer más progresos durante la noche. Supongo que tienes razón. Sigamos moviéndonos por ahora, entonces. ¿Seguro? Yo. ¿Qué? Mientras hablábamos, escuché algo revoloteando en el aire cerca. Mirando hacia arriba, vi un grupo de murciélagos de unos 50 centímetros de largo. Aleteaban ruidosamente y rodeaban el área. No había notado ninguno de estos durante el día. Probablemente salieron de noche para alimentarse de insectos o lagartijas. Esos son murciélagos gigantes, Rudeus. ¿O son monstruos? Un caso límite, pero se mueven en grupos. Debemos tener cuidado. Como monstruo, el murciélago gigante era probablemente una amenaza de rango F, o tal vez rango E si tenías un enjambre lo suficientemente grande de ellos. No tenían mucha ofensa o poderes mágicos y no eran agresivos con los humanos. El problema principal parecía ser que todo el aleteo podía volverse un poco molesto. Espera, ¿qué pasa con estas cosas? Sin embargo, por alguna razón, estos se agolpaban alrededor de Elinalice. No parecían estar atacándola, pero la tenían casi rodeada. Eran todos hombres, tal vez. Oye, Rudeus, no te limites a mirar. Ayúdame. Sí, seguro. Tan ágil como era Elinalice, no podía seguir moviéndose con una pared de murciélagos rodeándola. Tendría que derribarlos a todos con un pequeño tornado o algo así. ¿Qué? Pero justo cuando me estaba preparando para lanzar mi hechizo, noté una silueta particularmente grande dentro del enjambre de murciélagos. Era una figura humanoide con alas de murciélago, y saltaba hacia nosotros de una manera extrañamente furtiva. Y había un indicio de algo dulce en el aire. Fue una súcubo. ¡Oh mierda! Cañón de piedra. Golpeé mi gran y dura roca directamente contra la pequeña seductora. Haciendo una mueca de agonía, se agarró el estómago y saltó hacia atrás, luego se volvió para huir. Inconscientemente había vuelto a marcar el hechizo a un nivel no letal. Fue difícil para mí matar algo que parecía tan humano. Era hora de enfrentar los hechos, no estaba hecho para ser un exterminador de súcubos. No podía obligarme a matar las cosas, y cada vez que captaba su olor, o sus feromonas, o lo que sea, perdía el control de la realidad. Si alguna vez me encontraba en combate cuerpo a cuerpo contra una, me vencerían fácilmente. Por supuesto, siempre que tuviera el beneficio de la distancia, podría eliminarlas con un solo disparo de cañón de piedra. Si pudiera verlas venir, no serían una amenaza. En términos de habilidad de combate, un súcubo era probablemente el equivalente a un monstruo de rango E, pero generalmente se clasificaba como rango C. Su habilidad para hipnotizar las hizo poderosas. Menos mal que ya no era virgen. Si no tuviera esos dulces recuerdos de mis noches con Sylphie en los que apoyarme, no tendría ninguna posibilidad contra esas cosas. Incluso en mi vida anterior, tenía debilidad por las súcubos. Las de ese mundo tendían a usar una tonelada de maquillaje, pero eso estaba bien, siempre y cuando nunca te dejaran ver lo que realmente había debajo de la pintura. Solo tenías que permitirte creer en la ilusión. En pocas palabras, no fue mi culpa si me ponía muy caliente, y agarraba a Elinalice por detrás después de que eliminamos al último de los murciélagos gigantes. Fui víctima de las circunstancias. Oye, Rudeus, contrólate. Usa ese hechizo de desintoxicación ya. Deja de frotarte contra mí. Vamos. Por favor. ¿Solo un poco? Ni siquiera lo meteré del todo. ¿Por qué no uso la entrada trasera? Eso no cuenta como engañar, ¿verdad? Deja de ser tan idiota. ¡Wow! Mi persistente tanteo fue respondido con un feroz golpe de escudo. Si Elinalice fuera un personaje de una novela visual, probablemente la llamarían heroína infantilmente violenta en Internet. No es que no estuviera completamente justificada, por supuesto. En cualquier caso, el dolor me devolvió un poco la cordura y utilicé mi hechizo de desintoxicación. Ja. Perdón por la molestia, Elinalice. Eso está bien. Es culpa del monstruo, no tuya.
Hombre, me duele mucho donde me golpeó. Balancea esa cosa como un garrote. Honestamente, espero que hayamos visto la última de esas horribles criaturas. Uf, ahora me tienes muy nerviosa. Golpeando sus mejillas sonrojadas, el Inalice negó con la cabeza vigorosamente. Mis rituales de apareamiento aparentemente habían hecho algún daño esta vez. Fue culpa de la súcubo, al final del día, pero eso no importaba. Tenía justificación para pegarme. Me iba a doler la mandíbula por un tiempo, pero estas cosas pasan. Esos murciélagos parecían estar bajo el control de la súcubo, ¿no? Sí, supongo que sí. El continente central tenía monstruos que también comandaban monstruos más débiles. De hecho, el primer monstruo que vi en este mundo fue uno de ellos. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Solo lo había visto una vez, así que se me había olvidado. Una especie de criatura parecida a un jabalí que caminaba sobre dos patas. Aparentemente, las súcubos podrían controlar enjambres de murciélagos gigantes de la misma manera. Cuando veían a hombres y mujeres viajando juntos, ordenaban a los murciélagos que atacaran a las mujeres y aprovechaban esa oportunidad para seducir a los machos. Llevaron a los hombres de regreso a sus guaridas, donde los escurrirían para secarlos y luego, literalmente, se los comerían. Podría derribar las cosas a distancia con un solo ataque, pero un espadachín o guerrero acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo probablemente estaría en serios problemas. ¿Cómo podrías lidiar con ese olor de cerca? Cuanto más durara la pelea, más difícil sería concentrarse. Incluso los caballeros de corazón más puro acabarían cayendo de rodillas. Los hombres homosexuales eran probablemente las únicas personas que tenían una oportunidad de luchar. ¿Qué es esta vez? No mucho después de nuestra batalla con la súcubo, un lagarto de dos patas que se parecía a un velociraptor apareció sobre una duna de arena cercana. Lo siguieron más rápidamente, y pronto se movieron hacia nosotros. No eran especialmente grandes, pero había más de una docena. Algunos se dirigieron inmediatamente hacia los murciélagos gigantes caídos y comenzaron a alimentarse de ellos. Nunca había visto estas cosas antes, dijo el Inalice, levantando su escudo con cautela. También preparé mi bastón y observé a las criaturas con atención. Estoy sorprendido. Pensé que conocías a todas las criaturas que hay, el Inalice. No soy una investigadora de monstruos profesional, ya sabes. Por una vez, el Inalice no pudo recitar el nombre del enemigo al que nos enfrentábamos. Eso probablemente significaba que era una especie que solo se encuentra en el continente Vegarit. Cuando nos vieron, las aves rapaces silbaron con fuerza y algunas saltaron para atacar. Parecía que estaban tratando de proteger su comida más que cualquier otra cosa. No es que realmente se lo hubieran ganado, considerando que habíamos matado a los murciélagos. Los velociraptors eran rápidos y tenían garras afiladas, pero no eran particularmente peligrosos. Los dos eliminamos a 7 de ellos en unos pocos segundos, reduciendo su número a unos 10. Los supervivientes, al darse cuenta del peligro que corrían, se apartaron de nosotros con cautela. Parecía más fácil limpiar a los supervivientes con un solo gran hechizo de la tierra, pero... Rudeus. Ten cuidado. Algo enorme se acerca. Un grupo de monstruos más grandes se había acercado sigilosamente a nosotros durante la pelea. Eran pollos gigantes, tal vez de 5 metros de altura, básicamente dinosaurios emplumados. Sus crestas eran de un tono rojo brillante y abrasador para los ojos. Aparentemente, estas cosas eran depredadores naturales de los velociraptors. La manada atacó inmediatamente a los lagartos, matando a la mayoría de ellos y haciendo que los demás huyeran frenéticamente. Los pollos consumieron violentamente a sus víctimas en el acto. Tienen que ser una variedad de garuda. Por sí solo, un garuda se consideraba un monstruo de rango C, pero aquellos que se movían en manadas generalmente se clasificaban como amenazas de rango B. Estos eran inusualmente grandes para empezar. Probablemente estábamos en territorio de rango A aquí. Sin embargo, dado que su batalla con las aves rapaces estaba ocurriendo a cierta distancia de nosotros, las gallinas de gran tamaño se contentaron con lanzarnos algunos gritos amenazadores en lugar de atacarnos. Los pocos lagartos supervivientes todavía estaban tratando desesperadamente de escapar, pero no durarían mucho a este ritmo. Y una vez que los garuda terminaran de comerlos,
probablemente se volverían contra nosotros a continuación. Podríamos manejarlos, pero... Salgamos de aquí mientras las cosas están bien, Rudeus. Se acerca algo aún más grande. Los agudos sentidos de Elinalice ya habían detectado a un depredador verdaderamente enorme, que se acercaba por detrás de las monstruosas gallinas. Entiendo. Mientras nos retiramos, Elinalice se las arregló para agarrar uno de los cadáveres de los velociraptors más pequeños para llevárselo con nosotros. Probablemente sería mejor comer eso que los murciélagos. Después de poner cierta distancia entre nosotros y el lugar de nuestra batalla con las aves rapaces, encontramos un lugar tranquilo para hacer un refugio temporal. Aquí sería donde pasamos el resto de nuestra noche. En lugar de depender de nuestras provisiones, decidimos cocinar y comernos el velociraptor muerto esa misma noche. Todavía teníamos mucha comida, pero cualquier aventurero que se precie intentaba complementar sus provisiones cuando podía. Hoy nos había enseñado que el desierto era un lugar muy diferente por la noche. Una vez que se puso el sol, los monstruos siguieron llegando. Si nos hubiéramos detenido para luchar contra los Garuda, probablemente nos habríamos encontrado enfrentando una nueva amenaza solo unos minutos después. El Inalice especuló que las feromonas de la súcubo habían atraído a las otras criaturas a ese lugar. El olor era dulce para los machos e intolerablemente fétido para las hembras. Era difícil decir si eso también se aplicaba a los monstruos, pero tal vez se habían enterado de que podían encontrar una presa cuando seguían ese olor. Y, por supuesto, las súcubos apuntaban a los machos humanos. Lo que significaba que grupos de personas atraerían naturalmente enjambres de monstruos en este desierto. La primer súcubo que encontramos no había traído ningún murciélago gigante u otras criaturas con él, pero había una barrera mágica que protegía esa área. Tal vez esa súcubo acababa de entrar sola, de alguna manera. ¡Oh mierda! ¿Y si fuera una amiga de Orsted o algo así? Nah, eso no puede ser correcto. No solo me habría atacado, en ese caso. Habría preguntado si lo conocía o algo así, ¿verdad? Espera, sin embargo. ¿Y si todo fuera solo un gran malentendido cultural? ¿Y si así fuera como una súcubo saludaba? En Japón, a la gente le gusta conocer a alguien bañándose con ellos. Los extranjeros nunca parecen pensar en eso. Quizás esto fue algo similar. Entonces sería realmente desafortunado. Podría haber matado accidentalmente a una vieja amiga de Orsted. Era demasiado tarde para regresar y cavarle una tumba o algo así. Tal vez estaría menos indignado si viera que le hemos mostrado algo de respeto. No. Si hubiera enviado a un guardián allí, Nanaoshi lo habría mencionado. Y gracias a su maldición, la mayoría de la gente odiaba instintivamente a Orsted. Eso probablemente también se aplica a los monstruos humanoides. Probablemente fue solo una coincidencia, considerando todo. Debo decir, el continente Vegarit no se parece mucho a lo que imaginé. El bostezo de Elinalí se hizo eco dentro de nuestro pequeño refugio. Envidié su capacidad para relajarse. Tal vez estaría un poco menos despreocupada si tuviera alguna idea de cómo era Orsted. Aún así, estaba pensando demasiado en este punto. No podíamos empezar a preocuparnos por si todos los monstruos que encontrábamos eran en realidad amigos de alguien. La cosa había intentado comerme. Luchamos para protegernos. Así de sencillo. Alejando esta improductiva línea de pensamiento, me volví para responder. Sí, supongo que sí. Hay muchos más monstruos de los que esperaba. En términos de la tasa de encuentro, este lugar parecía incluso peor que el continente demoníaco. Ojalá no hubiéramos metido la pata y no hubiéramos aterrizado en el continente divino por error o algo así. Bueno, lo estamos manejando bien por ahora, y eso es lo que importa. Seguro. Sin embargo, no significa que podamos ser descuidados. No necesito que me digas eso, querido. Aún así, si podemos seguir haciendo lo que hicimos hoy, deberíamos poder lidiar con cualquier cosa que nos ataque. Solo asegúrate de estar lista para lidiar con eso si una súcubo me atrapa de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si tienes un poco más de cuidado? Nuestro primer día en el desierto finalmente terminó. Honestamente, se había sentido más como una semana. Teníamos un largo camino por delante.
Fin del capítulo 11.